Vamos a ver ahora los filtros de shelving que hemos mencionado antes. Este es un filtro shelving. Digamos que los filtros de corte que hemos visto antes cortan todas las frecuencias después del valor que hemos elegido. Por ejemplo, todas las frecuencias después de 5 kHz. Depende también del filtro, si tenemos un corta bajo o un corta altos. Los filtros de shelving hacen la misma cosa, pero en una manera mucho más suave y mucho más gradual. Entonces se puede decir que los filtros shelving no son tan agresivos como los filtros de corte. Entonces, digamos que también los filtros de shelving tienen un control sobre el gain, que es este control. Algo que no podemos observar en los filtros de, como podéis ver, podemos atenuar más o menos. Algo que no podemos ver en los filtros de corte de banda. Exactamente esta diferencia hace los filtros de shelving mucho más flexibles, por el simple motivo que ellos pueden tener un efecto mucho más gradual y suave que los filtros de corte. Digamos que las diferentes aplicaciones de un filtro de corte como este puede ser simplemente sustituido por un filtro shelving como este que estamos viendo en este momento. Por ejemplo, en muchas ocasiones, en vez de quitar un determinado rango de frecuencias, simplemente podemos atenuarlo un poquito. Entonces tenemos como una variación de filtro de corte, pero mucho más suave. Digamos que me gustaría, por ejemplo, quitar un poco de la reverb que tenemos grabado o insertado en una pista. En vez de utilizar un filtro de corte como este y cortar toda la, digamos, reverb, cortando, por ejemplo, los graves, podemos utilizar un filtro como este. Es simplemente hacer algo así, atenuarlo un poquito. Como ya he explicado antes, con el Q estamos controlando la curva de nuestro filtro shelving. Más pequeño es el valor de Q, más suave es la curva. Más pronunciado, podéis ver, este ecualizador puede llegar hasta estos extremos de curva. Entonces, como decía, en el ejemplo de la reverb podemos hacer esta pequeña curva y atenuando un poco nuestro reverb en vez de cortarlo, por ejemplo, en vez de hacer este corte tan brutal, podemos utilizar un corte como este. Vale, vamos a desactivar estas dos líneas, así tenemos una visión más limpia. Digamos que cuando estamos mezclando un tema, estamos buscando como un balance, un nivel de frecuencias. Estos filtros de shelving son muy
útiles porque podemos atenuar las frecuencias en una manera más suave, pero en el mismo tiempo utilizando grandes rangos de frecuencias. Digamos que también si queremos en un instrumento más, por ejemplo, agudos o menos agudos, con este tipo de filtro es muy fácil de conseguirlo. Por ejemplo, o al contrario, esto es válido para todos los instrumentos. Se pueden utilizar para el bajo, para añadir un poco más de graves o quitar un poco de graves, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos hace ver que este filtro es muy útil en nuestro trabajo de mezclar un tema o una grabación. Digamos que la ventaja de estos filtros sobre los filtros de corte o algunos filtros paramétricos es que este tipo de filtro puede tener un efecto muy sutil, casi impercibido. Aparte de esto, por ejemplo, vamos a utilizarlo en esta situación para ver, vamos a bajarlo un poco más y podéis ver que ahora tenemos dos filtros. El filtro de corte que está cortando las frecuencias agudas y el filtro shelving que también está cortando las frecuencias agudas, pero vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Podemos observar que el tipo de filtro de shelving es mucho más suave en la hora de atenuar frecuencias. Vamos a comprobarlo con la voz. Primero vamos a activar el filtro de corte y luego el filtro shelving. Aquí son los botones de bypass. De esta manera podéis ver cuando estoy activando y desactivando los filtros. Podéis ver qué grande diferencia hay entre un filtro y otro. Y los dos filtros están haciendo el mismo trabajo, quitando las frecuencias agudas. Pero el filtro de shelving lo hace de una manera mucho más gradual y mucho más suave.